Lo que vamos a presentar acá es la solución de este circuito a través de análisis nodal. Lo que vamos a hacer es hallar el valor de estas cuatro corrientes y el valor de este voltaje a través de análisis nodal, o sea que nos vamos a apoyar en la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar los nodos que hay en el circuito. Entonces este es un nodo, todo este tramo es un nodo y el otro nodo es todo este tramo del circuito. Toda esta parte corresponde a un solo nodo, o sea que el circuito tiene dos nodos. Recordemos que un nodo es un punto donde se unen dos o más elementos en el circuito. Entonces en todo este punto, todo este trayecto se unen todos los elementos de este circuito y lo mismo en este punto. Entonces primero, y muy importante, identificar los nodos. Este nodo y este vienen a hacer lo mismo. No se puede confundir de que este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo. No, todo este es un mismo nodo. ¿Por qué? Porque no hay nada conectado entre ellos. Si aquí hubiera una resistencia, por ejemplo, este sí sería un nodo diferente a este. Entonces, básicamente este circuito tiene dos nodos. Lo primero, identificar los nodos en el circuito. Vamos a mostrar el circuito de otra manera. El mismo circuito, pero dibujado de otra forma, como para poder ver más fácilmente lo de los nodos. Veamos que simplemente tiene dos nodos de donde se conectan todos los elementos en el circuito. O sea, ahí lo vemos para el nodo 1 y para el nodo 2. Normalmente se escoge un nodo que va a ser la referencia y ese nodo puede ser cualquiera, pero normalmente se coge un punto donde hayan más elementos conectados. En este caso pues es indiferente, porque en el nodo 1, en el nodo 1 y en el nodo 2 hay la misma cantidad de elementos conectados. Entonces primero, identificar el número de nodos y definir un nodo de referencia. Luego, en el nodo vamos a definir las corrientes y el sentido para cada corriente. Hay varias formas de hacerlo. La que proponemos acá es definir las corrientes saliendo del nodo. Es una forma de hacerlo, no la única, pero a mi parecer es la más sencilla. Colocar en el nodo todas las corrientes saliendo. Definimos, asumimos que las corrientes salen del nodo. Esto no va a ocurrir así en el circuito, pero es solamente una forma o algo que asumimos para poder resolver el circuito. Es una cosa que se asume, no es que el circuito vaya a funcionar así o que las corrientes todas van a salir del nodo, no. Simplemente es que asumimos que en el nodo todas las corrientes salen. Vuelvo y repito, es una forma de hacerlo, no es la única, pero a mí me resulta bastante simple hacerlo así. Entonces, recapitulando, identificar los nodos, cuántos nodos hay, identificar los nodos, definir un nodo de referencia y ya después colocar las corrientes, el sentido de las corrientes. Entonces, recomiendo que sea saliendo del nodo. Luego que ya tenga esas corrientes definidas, ahí sí vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice: la suma algebraica de las corrientes en un nodo es cero en todo instante. Entonces, ya después de tener en el nodo o los nodos las corrientes definidas, yo ya lo que hago es montar la ecuación. Sumo todas las corrientes como la ley dice, sumar todas las corrientes y en ese nodo la suma de todas las corrientes me tiene que dar igual a 0. Aquí pues simplemente hay unas corrientes que ya están dadas por esta fuente de corriente, esta de 10 amperios, esta de 2 amperios. Entonces simplemente pues las definí como I sub A y la corriente I sub B. Y ahí están pues todas las corrientes de ese nodo, en el nodo 1. Vemos que la corriente I sub A
viene a ser menos 10 amperios, y es porque de esta fuente de corriente pues sabemos que la corriente va en este sentido, va subiendo, porque así nos lo indica pues la fuente de corriente, pero I sub A está en el sentido contrario, entonces por eso viene a ser negativa aquí, menos 10 amperios. Y esta I sub B si viene en el mismo sentido de esta otra fuente de corriente, que es 2 amperios. Entonces eso es lo que hacemos acá, reemplazar pues en la ecuación las corrientes que ya están definidas en el circuito. Ya en esta parte lo que hicimos es restar esto, menos 10 amperios con 2 amperios, y básicamente pues están las demás corrientes. Entonces aquí, basados en la ley de corrientes, tenemos una ecuación, pero podemos ver que es una ecuación con 4 incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm para poder llevar esa ecuación a una ecuación de una sola incógnita. Miremos en el circuito que tenemos los valores de las resistencias de los elementos pasivos del circuito. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlo a partir de la ley de Ohm. Entonces podemos ver que como los elementos están en paralelo, tienen la misma tensión, tienen el mismo voltaje. Entonces todos estos elementos, todos, incluyendo las fuentes de corriente, tienen la misma tensión, tienen el mismo voltaje, que es el voltaje V sub 0. Entonces lo que hacemos es para cada corriente reemplazar en la ley de Ohm V sub 0 sobre la resistencia. Entonces de esta primera corriente I sub 1, entonces V sub 0 sobre la resistencia de 10 ohmios, después para I sub 2 la resistencia de 20 ohmios, y así con todas. Entonces para cada corriente lo que se hizo fue utilizar la ley de Ohm, y ya acá lo que se hace es sacar factor común V sub 0 y se opera estas fracciones acá. Se hace la suma, se saca el común denominador, una suma pues simple de fracciones. Luego lo que sigue aquí es sacarle doceava numerador denominador, y ya este menos 8 pasa a sumar y este 5 pasa a multiplicar, y llegamos al resultado de 40 voltios para V sub 0. Todo aplicando pues la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces ahí ya tenemos la primera incógnita, que es V sub 0, o el primer dato pues que nos piden en este ejercicio. Nos falta hallar el valor de cada corriente, pero ya ahora ya es muy fácil porque tenemos el voltaje en cada resistencia y tenemos el valor de esa resistencia. Entonces simplemente es aplicar ley de Ohm para cada elemento y con eso encontramos las corrientes. Entonces aplicando la ley de Ohm para la corriente 1, entonces para la corriente 1 entonces sería V sub 0 sobre esa resistencia que es de 10 ohmios, y tenemos un valor de 4 amperios. Lo mismo para las demás, V sub 0 sobre la resistencia de 20 ohmios, 2 amperios. Para la resistencia de 30 ohmios lo mismo, V sub 0 sobre 30 ohmios, y obtenemos la corriente de 1.33 amperios. Y finalmente para la corriente 4 lo mismo, V sub 0 sobre la resistencia de 60 ohmios, teniendo una corriente de 0.66 amperios. Entonces ya aquí ya tenemos las corrientes que nos faltaban. Básicamente esa es la forma, una manera muy simple de resolver un circuito utilizando análisis nodal, o lo que es lo mismo, la ley de corrientes de Kirchhoff.